porque yo creo que el país necesita una buena ley que organice su sistema de investigación y su sistema fiscal, pero no tiene que hacerla amenazando a todo el mundo. No se diga más por Top Latina. Muy felices y orgullosos de tener acá con nosotros. Bueno, yo creo que por segunda vez en No se diga más. Ya tuvimos una conversación con nuestro invitado de ahora, pero cuando estábamos en la casa antigua, por allá por Rumba. En todo caso, vamos a darle la bienvenida a don Percio Maldonado, director del Nuevo Diario, presidente de la Asociación de Diarios. De tenis y también, tantas Federación otras de cosas. Correcto. Bienvenido, don Percio. Bienvenido. Gracias, el placer es mío comenzar este día con ustedes. Yo sé que me va a ir bien hoy. Y padre de Percito Maldonado. Así es. Heredero. Saludos a Percito. Bien. Don Percio, con usted, bueno, ¿cuántos temas para hablar con usted? Probablemente lo que esperaría cualquiera es que empecemos a hablar de la ley que se está discutiendo del proyecto. Bueno, no el proyecto. La ley Mordaza. Ya. Que algunos ya le han mencionado como ley Mordaza. Es una ley que ha captado la atención o ha preocupado, ha generado preocupación en los medios y en los comunicadores. Se hizo un llamado para que se formó una comisión para evaluarla, para analizarla, para discutir cualquier posible cambio, pero no hemos sabido más de eso. Se detuvo esa discusión. ¿Siguen revisando la ley o en manos de quién se encuentra en este momento? Bueno, lo primero es agradecerle que me hayan invitado a conversar con ustedes esta mañana de este y de otros temas que ustedes consideren importantes. Cuando la ley fue promulgada y aprobada de una manera un poco atropellante y poco transparente, la Sociedad Dominicana de Diario hizo una alerta y básicamente se centró en 3 artículos. El artículo 9, artículo 11 y en el artículo 26, porque eran los artículos que puntualmente se podían identificar con ambigüedades peligrosas para una ley, para una democracia, puesto que toda ley ambigua está sujeta a la interpretación. Y en materia jurídica, como ustedes saben, el límite es la imaginación. Hasta dónde tú puedes llegar para interpretar una ley está en tu cabeza. Por tanto, una democracia no puede tener un mecanismo legal de esa y mucho menos en manos de un gobierno, de un Estado contra los ciudadanos. Sin embargo, esas observaciones no se limitaban a eso. Es decir, en gran medida nosotros entendíamos que la ley había que revisarla completa. Sobre todo porque entendíamos que estaba fuera del marco constitucional. Y para resumirlo de alguna manera y que la gente lo entienda, nuestro interés es meter la ley en el marco constitucional, que esté dentro de los límites que establece la Constitución Dominicana. Al producirse el primer escarceo, pues tuve una llamada del presidente invitándome a que encabezara una comisión para revisar la ley, que revisáramos la ley, que él estaría dispuesto a aceptar un consenso que se hiciera en torno a la ley. Se inició ese proceso. Nosotros nos reunimos con el consultor jurídico y con el director del DNI, que es lo que representan al gobierno, y formamos una comisión en la Sociedad Dominicana de Diarios, Aníbal de Castro, Manuel Tapia López, el doctor Manuel Tapia López, y quien les habla. Hicimos la primera reunión en mi oficina y luego entonces acordamos que yo iba a convocar como comisión de sociedad a todos los sectores que habían cuestionado la ley, que entendía que tenían que ver con eso. Entonces ahí convocamos Participación Ciudadana, Finjus, el CONET, Adora, incorporamos Adora, incorporamos otras instituciones que bregan con la parte constitucional y civil. Y se inició el primer diálogo que se convocó entonces en el Listín Diario. En esa primera reunión se acordó, a sugerencia del consultor jurídico, formar una comisión de abogados para que revisara técnicamente la ley y que nos diera unas recomendaciones. Ellos nombraron a 2 abogados y nosotros nombramos a 2 abogados que han estado trabajando y creo que han hecho un buen trabajo en eso. Cuando ese resumen estaba listo,
teníamos algunas disidencias de uno de los abogados por cuestiones de criterio, es decir, una palabra, un concepto, lo que debía el alcance. Entonces acordamos la Comisión del Gobierno con la Comisión de la Sociedad Dominicana de Diario y los abogados revisar el documento. Y le dimos una oportunidad al gobierno para que ellos revisaran las objeciones que se estaban haciendo y que nos devolviéramos. Luego eso, por múltiples razones, ahí se unió el tema de las elecciones, se unieron unos viajes que yo tuve que hacer y medio se retrasó el proceso para reunirnos, pero el trabajo continuaba. Y finalmente se hizo una próxima reunión hace 2 o 3 semanas, retomamos el tema y el gobierno llevó lo que entendía que eran sus posiciones respecto a esa revisión. Y entonces lo que acordamos fue que los abogados miraran las observaciones que el gobierno estaba haciendo para ver cómo acomodaba esas observaciones dentro de lo que habían trabajado, siempre dentro del marco constitucional. Porque hay una cosa que está clara, la Sociedad Dominicana de Diario no va a hacer un consenso con nada que no esté dentro de la Constitución. Claro. Naturalmente. Y yo digo, bueno, no tenemos que llegar a un consenso. Si no llegamos a un consenso, no hay consenso, el gobierno se queda con la ley, nosotros seguiremos luchando contra la ley en las instancias que sean necesarias. El Constitucional tiene varios recursos, conociéndolo. De hecho, creo que en esta semana se dijo que dejó uno ya en estado de fallo. Y yo digo, bueno, si el Constitucional se vuela la ley, qué bueno, porque a lo mejor así la tenemos que hacer de nuevo. Y yo le diría que si pasara eso, este trabajo que han hecho los abogados nos dejaría en condiciones de decirle al gobierno, bueno, tenemos una propuesta para que hagan una buena ley. Porque yo creo que el país necesita una buena ley que organice su sistema de investigación y su sistema fiscal. Pero no tiene que hacerla amenazando a todo el mundo. Es decir, creo que tiene que respetar el orden constitucional. Y yo digo, si usted se vuela al juez para venirme encima, usted se está volando mis garantías constitucionales. Entonces, yo creo que estamos en esa fase. Es decir, la gente tal vez no oye mucho ruido, no oye muchas declaraciones. Una de las cosas que hemos cuidado con este proceso es no estar dando muchas declaraciones por todos lados para dar espacio, digamos, al sosiego, a que la gente discuta. Como ustedes saben, ese fue un tema que la Sociedad Interamericana de Prensa se pronunció contra la ley. Ahora este año vamos a Argentina a la próxima asamblea y sé que si la ley no se resuelve será un tema que se va a discutir en la asamblea de la CIP todavía. El año que viene la CIP vamos a hacer la asamblea de la CIP aquí. Entonces seguirá el tema vigente y el tema no va a salir de la agenda de la CIP. Entonces yo creo que el país merece que esa ley sea revisada. La gente necesita que tenga el sosiego de que no tiene una ley que se siente amenazada. No hay razones para eso. Y he dicho más. He dicho que el presidente de la República, que es un gobierno democrático, que ha sacado además una excelente nota en su conducta, en su comportamiento como gobernante, en la libertad de prensa, no merece que le permitamos que él deje una ley como esa, o porque él tal vez no alcance a medir los riesgos históricos que tiene, o porque él haya confiado en sus equipos para hacerle esa ley. Entonces, yo creo que todos tenemos el compromiso de convencer al presidente de que su gobierno no merece dejar una pieza de esa naturaleza, porque sobre todo hay cobros históricos, hay cobros que hay deudas que no se pagan de una vez, sino que se te la cargan históricamente. Entonces, yo creo que estamos en esa fase. Y si me preguntan, yo diría, a pesar de que hemos tenido que bregar con el forcejeo de llevar la situación a donde nosotros entendemos que debe ir en el orden constitucional, tengo fe en que vamos a hacer lo que el presidente ha dicho que desea, es decir, que haya un consenso, que la ley se revise. Y nosotros no queremos imponerle al gobierno una ley. Nosotros queremos ayudar, en este caso, al gobierno a construir una buena ley. Porque hemos dicho, se necesita la ley. Porque el Estado dominicano, de alguna manera, tiene un desorden en el sentido de que cada organismo tiene un departamento de investigación, cada quien hace con eso. Y un Estado moderno organiza eso. Y yo creo que el gobierno dominicano ha hecho bien en intentar organizar eso. Pero esa ley, es más,
hay culpas ahí que posiblemente no sean ni siquiera del gobierno, sino de los propios congresistas que también actuaron con una irresponsabilidad espantosa. Sí. Hasta lo de la oposición, ¿verdad? Y yo he dicho en la comisión, bueno, como todo el mundo quedó involucrado en aprobar esta ley, posiblemente todo el mundo esté involucrado en hacer consenso para darle una respuesta correctiva. Sí. Sin embargo, a partir del 16 de agosto, el Congreso que viene ya no necesitaría ni siquiera a los congresistas de la oposición, pero van a estar en absoluta minoría. Es decir, que todo va a depender del gobierno, de lo que el gobierno quiera hacer. Y yo creo que el presidente ha hecho una especie de proyección en lo que él quiere dejar como gobernante. Y yo pienso que en su impronta, en su obra de gobierno, y las obras de gobierno no solo son las físicas, son sobre todo las que tú siembras en el corazón y en la cabeza de una sociedad. Yo creo que el presidente no debe meter en su inventario una pieza de esa naturaleza. Y espero que la parte oficial nos permita llegar a un consenso razonable y que el presidente se le ayude a corregir esa ley para dejar una buena ley de investigación y del DNI en la República Dominicana. Don Percio, ¿cuáles han sido los principales aspectos de este proyecto en los que ha habido mayor reto para lograr el consenso? No, básicamente tiene que ver con el alcance del DNI y es donde se establece. Por ejemplo, esta ley toca aspectos que ya el Constitucional se pronunció. Sí. Por tanto, es inadmisible que tú lo pongas en una ley. Por ejemplo, el tema de tú ya ponchar un teléfono sin necesidad de... No, tú no puedes poncharme un teléfono sin que un juez te diga que puedes hacerlo. Tienes que ir donde un juez a decirle en qué yo ando, en qué estoy y darle las razones. Y el juez me dice, sí, investíguelo. Porque además tiene otro interés. Si el DNI recauda una información ilegítima desde el punto de vista del escenario tribunal, no tiene validez. Entonces, ¿cuál es el sentido? No tiene sentido. ¿Por qué queremos darle a un extrapoder una información no válida? ¿Cuál es el uso que tú vas a hacer con esto? Claro. ¿A dónde tú quieres llevar una sociedad? Entonces, yo creo que esos son los límites, esos son los aspectos. Como es lógico, lo que el Tribunal Constitucional ha pronunciado, obviamente que no va a sobrevivir, salvo que el tribunal no cambie el criterio con lo que ha sentado unos precedentes constitucionales de decirte, usted no puede. Porque además, acuérdense que los tribunales constitucionales tienen lo que en el orden jurídico se define como una legislación positiva, es decir, es que no solo decide sobre una ley, sino que define los alcances de una ley y establece regulación hacia el futuro. Es decir, en función de la interpretación que hace de la ley y del propósito del legislador. Es decir, le da una verdadera interpretación al alcance de esa legislación. Entonces yo creo que lo que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado no lo podemos volver a meter en una ley como ignorando que el Constitucional no tiene ningún valor cuando el Tribunal Constitucional es transversal a todos los poderes públicos, desde el presidente de la República, el Congreso, el Poder Judicial y todo el mundo. Entonces, yo creo que eso han sido, digamos, los puntos en que hemos estado batallando para darle a la ley la armonía constitucional. Y a propósito, don Percio, de esta ley Mordaza, parece que el Ministerio Público, encabezado por la prestigiosa Miriam Germán, ha tomado y ha querido hacer uso de ello, queriendo amenazar a un periodista que hizo una denuncia con pruebas que el comunicado que emitió la Procuraduría debió ser rebatiendo esas pruebas y declarándolas. ¿Cuál es la opinión que tiene usted al respecto? Bueno, he visto el contenido del comunicado, he visto un poco el escarceo que se ha producido. Y lo primero que creo que es un comunicado inoportuno. Inoportuno porque el Ministerio Público habla de medidas cautelares. Y obviamente ese es un término muy usado en el mundo jurídico. Sí. Porque el Ministerio Público está en facultad de tomar siempre medidas cautelares. La tomas para garantizar el debido proceso,
la tomas para garantizar pruebas, la tomas para garantizar la protección de los implicados, de los acusados, testigos y todo eso. Pero fíjense ustedes que siempre esas medidas cautelares del Ministerio Público pasan por el tamiz de un juez. Es decir, el Ministerio Público somete al juez una serie de consideraciones y el juez, si la considera válida, la prueba, la rechaza, la modifica, en fin. Pero contra la libre expresión no hay medidas cautelares. Es decir, tú no puedes decir que me va a impedir que yo toque un tema. No me puede decir que yo estoy impedido de hablar de una cuestión, que yo estoy impedido de hacer una crítica. Y yo creo que desde ese punto de vista, en la forma en que ha emitido el comunicado, a pesar de que desde la Procuraduría hicieron las precisiones después, pero creo que ya queda un tufillo que esas excusas no lo aclaran. Es decir, creo que es delicado, es algo totalmente inadecuado para una tarea que yo creo que el Ministerio Público está haciendo, que me parece correcta. Pues yo no quiero que nadie se robe un peso del erario público. Y sobre todo, yo creo que hay una cuestión, el Ministerio Público tal vez no está ponderando del todo. Primero, que se están haciendo unas modalidades de arreglo con personas involucradas en procesos de corrupción. Primero, que no son propios de la cultura jurídica dominicana. Posiblemente es algo que estamos replicando de alguna experiencia estadounidense, que pasan, hacen negociaciones, porque hay personajes que lo que interesa es el flujo de información que dan, porque son piezas pequeñas en el entramado de negocios ilícitos y que a las autoridades les interesa llegar al fondo de la cuestión. Entonces, aquí están sucediendo acuerdos que obviamente a la gente no le está gustando. Claro. Y han recibido críticas del mundo jurídico, de los periodistas, de los ciudadanos de a pie, de los ciudadanos, porque la libre expresión, y siempre me gusta decir esto, la libre expresión no es de los periodistas. No. Ni los periodistas tienen libre expresión porque son periodistas. La libre expresión es de la condición humana. Es decir, todo ciudadano está en libertad de decir lo que se le ocurre. Y la única cosa que no se puede regular en materia de derechos humanos es la libre expresión, porque como yo cierro tu boca. Ahora, lo que se establece en la libre expresión son consecuencias. Y si tú transgredes esos límites y yo me siento ofendido, me siento afectado, yo tengo el mecanismo legal para ir contra ti. Te demando, requiero de ti un desmentido, requiero de ti una rectificación, requiero de ti una indemnización, lo que sea, lo que corresponda dentro del marco de la ley. Pero tú no puedes de manera preventiva decir, bueno, voy a tomar una medida precautoria con que tú no te pronuncies sobre un tema, que tú no critiques una cosa que yo voy a hacer. Y máxime cuando no lo que se está denunciando es de que, óyame, nosotros que somos entes trabajadores y sociables, que vamos un día a un restaurante y usted encontrarse en la mesa de al lado a un señor que reconoció que le robó al Estado y que porque devolvió X cantidad, la que fuera, ya está libre sin pisar por Go, sin pasar por Go, sin entrar ni siquiera un día en aquella 2x2. No, y fíjate, y aquí hay una cosa interesante. Normalmente los procesos de corrupción, donde obviamente están los involucrados, los funcionarios involucrados, pero ustedes saben que hay en la estructura social una especie de élite, a llamarle de alguna manera, que es la que monta todas las carreteras. Es decir, cuando tú llegas es el que te explica cómo que se hacen las cosas. Sí. Por tanto, si ustedes se ponen a ver, muchos de esos personajes han estado involucrados en todos los procesos de corrupción de todos los gobiernos. De todos. Porque sobreviven ahí. Nombres que se repiten. No han Porque recibido... lo que siempre se ha perseguido es Claro, lo político, claro. no lo empresarial. Y ahí viene un punto importante, porque que yo creo que es lo que origina el comunicado del Ministerio Público, que tal vez no se ha visibilizado tanto. La verdadera razón del comunicado tiene que ver con unas declaraciones que dio el presidente de la parte internacional del Senado de la República, el senador Benjamín Covín, algo así, que conociendo la propuesta de Biden para el embajador
un señor de origen puertorriqueño que vendría como embajador a la República Dominicana, se fue al Congreso y en el Congreso pues estaban preguntándole a él algunos temas. Ahí se mencionó mucho el tema haitiano, la crisis haitiana, el tema haitiano, y como usted sabe es un tema muy activo en el ámbito estadounidense. Y ese senador hizo unas declaraciones ahí y dijo que en la República Dominicana la lucha contra la corrupción parecía estar destinada a los opositores, sobre todo. Sí. Como que el sistema ignoraba. Sí. Y yo creo que, y aquí fue, bueno, del Nuevo Diario fue su historia principal, esas declaraciones, salió en los otros medios también. Y yo creo que esa razón motivó el comunicado, porque fíjense que el comunicado habla del lobismo internacional. Sí. Y creo que a Donald Guerrero es que le atribuyen la gestión. Bueno, en Estados Unidos el lobismo es algo legal, algo regulado. Y que tiene una connotación distinta al que tenemos acá. Por ejemplo, aquí el lobismo lo relacionamos más como con corrupción. El hombre del maletín. Hombre del maletín. Allá el lobismo no implica necesariamente corrupción, ni implica no necesariamente corrupción. Es decir, el lobismo es la gestión que tú haces ante un legislador para convencerlo de la conveniencia de una ley o de oponerse a una ley o del daño que haría una cosa. Es decir, como que el sector productivo entienda que si le ponen más impuestos a una cosa, entonces, bueno, contrata una compañía que convence a los legisladores del daño que provocaría una parte impositiva. A eso se refiere el lobismo. Entonces, en los Estados Unidos eso es algo legal. Pero además, ¿cómo tú vas a evitar las críticas y los señalamientos a procesos abiertos? Por ejemplo, en el mundo jurídico, los abogados, en el mundo periodístico, los comunicadores, los periodistas, los programas, los editorialistas. En el mundo social, la gente. Porque la gente que se encuentra con este ciudadano sentado como vecino. Y yo le voy a decir a ustedes una cosa. Yo tuve la experiencia una vez en Perú. Fui como observador de las elecciones cuando Ollanta Humala y Keiko estaban compitiendo. Y cuando el día que terminaron las elecciones entramos como a un restaurante, había unas pantallas grandes ahí donde la gente estaba mirando expectaciones y bueno, había un señor, una señora, unos niños ahí sentados, ahí como parte del público. Bueno, entró una señora e identificó al señor. Ay. Ah, caramba. Ay. La señora fue y se le plantó al señor. Ay. Y despertó el avispero con todo ahí. Pues la persona hubo que sacarlo con seguridad. Porque ese personaje parece que era un tipo de la televisión que estaba involucrado en el caso de los actos de corrupción de Perú, del Fujimorismo. ¿Cómo que se llamaba el personaje de Florentino? Algo así, que había estado involucrado y era el que distribuía, digamos, las prebendas en el mundo de la comunicación ahí. Wow. Pues el señor, con la familia, hubo que sacarlo. Wow. La seguridad militar tuvo que protegerlo, porque si no la gente lo lincha ahí. Wow. Entonces, qué vergüenza. Yo creo que esos temas, el país tiene que evitar que eso ocurra. Sobre todo. No, pero don Percio, a lo mejor es lo mejor que puede ocurrir, que eso empiece a pasar. Sí, pero no puede ser porque esos señores encuentren en el sistema judicial impunidad. Porque le estamos diciendo también. Robe mucho. El sistema estamos diciendo lo siguiente. Bueno, roba mucho. Porque si devuelve algo, devuelve el 30, compra tu libertad. Entonces, creo que es peligroso el mecanismo, lo que te quiero decir. Y yo creo que la propia Procuraduría ha sido poco diligente en explicar ese proceso. ¿Por qué está haciendo eso? Sino que lo que quiere es que todo el mundo le aplauda eso. Y yo creo que hay un error ahí, comunicacional incluso, desde la Procuraduría hacia la sociedad. Es decir, usted debe explicar bien por qué usted a una persona que ha admitido que ha montado una estructura de corruptela, solo le ha interesado la parte oficial, la parte del que ejercía un rol oficial. Cuando, y yo no sé, tendríamos que cuantificar, a veces a esa parte le va mejor que al mismo que funciona, recibe más, porque ese tiene el control del negocio. Entonces, yo creo que estamos frente a esa situación, y por eso es que le digo que yo creo que el comunicado fue inoportuno, poco pensado, imprudente, diría yo. Y debe darle a la Procuraduría una reflexión importante.
en el sentido de que tiene que estar abierto a las críticas. No puede pretender acallar a la población dominicana frente a estos casos. Primero porque no lo va a lograr. Claro. Sí, bueno, yo creo que es tan evidente, fíjense todo lo que le ha pasado, con solo el comunicado, imagínense. El rechazo. Y lástima de que a mes y medio de la procuradora, como ya ha anunciado, que se retiraría el 16 de agosto, terminar su historia en lo bueno, público con creo que Miriam tiene una historia, Sí, yo creo, construida, merecedora de todo respeto, de toda consideración. Y por eso te digo, yo creo que ha sido algo poco pensado, apresurado, tal vez poco reflexionado, porque estos procesos dan de todo, dan crítica, dan juicio, dan opiniones. La gente está libre de expresar lo que no le gusta y de expresar lo que le gusta. Así que yo creo que debe ser un aprendizaje para la Procuraduría. ¿Y usted ve no solo para la Procuradora, para todo ese cuerpo que está ahí, claro. Sí, sin duda. que está trabajando y haciendo una labor de luchar en favor de la decencia del país, pero tiene que darse cuenta que solo haciéndolo bien es que le va bien. ¿Usted ve alguna consecuencia en que se haya, entre los casos, sea tan mediático, que se mediaticen tanto los casos? Miren, yo no sé si yo creo que ustedes dos no habían nacido todavía. Y yo probablemente tampoco. Ay, por Dios, por Y yo creo que favor. tú tampoco. Posiblemente tú chiquito viste eso. Chiquito. ¿Ustedes recuerdan la persecución en los Estados Unidos contra Simpson? Oye, Simpson, O.J. claro que sí. Simpson. Vimos- bueno, O.J. hay una Simpson. serie. Hay una serie. Oye, Sí, hay una serie. Bueno, tú la viste en serio. En serio, sí. Pero vista en vivo, en los medios, mirándolo, yo creo que ustedes no estaban así. La camioneta Y tú sabes que en la parte cinematográfica siempre tú alteras, escena, toma, deja. Más dramático. Es más dramática. Pero en vivo, aquello era una cosa espectacular. Este tipo corriendo, los helicópteros por todos lados y la transmisión en vivo, porque en vivo se va lo que es bueno, lo que es correcto, el que se metió en el medio, todo eso. Bueno, a partir de ese caso, a nivel mundial, es imposible que un juez, un tribunal, un ministerio público no tenga que tomar en cuenta la opinión pública en el manejo de casos de corrupción. Eso vino después reforzado por la entrada de la Internet a la realidad global del mundo. Algunos funcionarios, gobiernos, legisladores insisten en querer ignorar esa realidad. Y siempre le digo a los periodistas cuando conversamos, sobre todo los que son estudiantes, bueno, cada vez que hagan algo, olvídense de los 48,000 kilómetros en que ustedes viven. Sí. Ustedes son parte de un planeta. Así es. Por tanto, todo cuanto digan, cuanto hablen, cuanto escriban, cómo se comporten, ustedes dejan eso registrado a nivel planetario. Ustedes no saben en qué rincón lo van a ver. Por tanto, empeñense siempre en decir algo útil, para que donde quiera que lo vean, lo que ustedes digan sea útil hasta para sostener una contradicción, un juicio contrario, crítico sobre una situación. Entonces, yo creo que a veces eso no se entiende. Por eso, esos intentos legislativos de decir, bueno, si tú me criticas en redes sociales, cuesta más que si yo te critico en este micrófono, en radio, en televisión, o si yo lo escribo en un periódico. Y yo creo que la Sociedad Interamericana de Prensa ha sido fue muy alerta temprano cuando estableció en la Declaración de Salta, en una ciudad argentina donde se hizo su asamblea, un documento para agregarlo a la Declaración de Chapultepec, que era donde se registraron los principios sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Y qué era lo que decía ese documento? Que, por cierto, lo están actualizando ahora, se está actualizando ahora, y hay un límite hasta el 30 de junio para hacer propuestas de cómo mejorarlo. Es que la comunicación de las redes sociales tiene que ser tratada igual que la comunicación en sentido general. Es decir, si tú me demandas por difamación e injuria en un periódico, Claro. tiene la misma pena que si yo lo hiciera en un periódico, en la radio o en la televisión. Sí. Por tanto, los jueces ni el Ministerio Público puede obviar que tiene una opinión pública activa
Y los gobiernos, que a veces tienen ciertas dificultades en gobernar con todo el mundo hablando al mismo tiempo, pero así como tienen que aprender a hacerlo, porque no hay otra manera de hacerlo. Tú no puedes coartar las redes sociales, están ahí. Y yo creo que nos revela además un déficit que hemos tenido, a lo que tampoco se le quiere prestar atención. Cada uno da lo que tiene. Y si tú tienes un país que tú no lo has bien educado, no le pida un teorema, el teorema de Pitágoras cuando él te critica en las redes. Qué buena tarea. O un tratado de Hemingway cuando él te va a opinar. Él te dice lo que él siente. Sí. Y lo que Correcto. Y como como lo puede, dice, te lo como dice. lo dice en la música, como lo dice en la expresión. Así es. Por tanto, yo creo que eso es lo que nos revela a nosotros son desafíos. ¿Correcto? Es decir, yo pienso que una persona con buena formación, con buena educación, tú le dices que insulte a alguien y no sabe hacerlo. Sí. Don Percio, Wow. Yo creo que va a tener que Qué venir todos los final, miércoles. qué final. no, Todos los usted jueves. puede venir todos los miércoles. miércoles. Libre matinal. Quedaron todos los temas. Ustedes lo hacen muy bien. De manera que yo feliz de compartir esta mañana con ustedes y desearle buena suerte. Y El gracias por placer el es trabajo que nuestro. hacen. Gracias, don Gracias. Percio. Nosotros muy agradecidos, Sí. don Percio, que se haya tomado este tiempo para estar con nosotros. De verdad, esta es su casa. No se diga más por Top Latina.